al secretario de Seguridad del Estado. Bernardo Castillo te lo puedo entregar a sangre fría. Aquí está el vato que reconoció el Ismael. Órale. Pero lo quiero vivo porque mi hijo y yo tenemos una platicadita pendiente con ese cabrón. Todo lo que habíamos logrado se fue a la fregada. Ahora lo que viene es puritita guerra. Es un buen momento para evaluar la propuesta de los colombianos. Señor Don Cabo, yo quisiera saber por qué usted está haciendo pasar por mí. ¡Abran! ¡Sabemos que tienen un herido! Ustedes se van a ir muy lejos. No quiero que estén aquí cuando empiecen los balazos. A ver, tenemos que ponernos truchas, mijos. Estos vatos nos quieren chingar. Tenemos que ser más inteligentes, usar más la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaré yo escuchando la misma canción, Aurelio? Mamá, ¿para qué viene a echar cizaña, hombre? Después hablamos usted y yo. A ver, papá, ¿tú quieres que nos separemos de ti? Nos vayamos a donde se te ocurra. Y ya después nada más esperemos a ver cuándo te matan. A ver, mija, no le sigas rascando los huevos, León, ¿quieres? Ay, mijo, yo te advertí que nada de esto iba a funcionar. Si la Rutila y el Ismael están hechos a tu imagen y semejanza. Ya párale. Acuérdate cuando mandaste a la Jimena a Canadá, cuando estaban bien chamacos, la Rutila y el Beto, no les pusieron una bomba. Mamá, ¿para qué dices? O ni al caso que lo diga ahorita, ¿para qué lo trae? Hace mucho que pasó, hombre. Esa no me la sabía, ¿para qué bomba? ¿Quién se la puso o qué? Una de sus mujeres que andaba encabritada por ser la otra. Mi madrastra, la mamá del Isidrito. Para que veas cuántas vueltas da la vida de nuestro papá. No, pues la neta de morirse en el extranjero, mejor morirse aquí en México lindo y querido y con las botas puestas, ¿qué no, jefe? Sí, me da mucho gusto que los tengas bien puestos, mijo. Pero pues a mí no me importa lo que digas tú, ni tú, mamá. Es una decisión tomada, yo no creo que les pase nada. ¿No cree que eso...? Hijo. Este chamo sabe. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Ves lo que haces, Aurelio? ¿Ves? Sálganse, por favor, sálganse. Está echando sangre. Sí, por favor. En su estado no se puede alterar. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Aurelio! Ya voy, mamá. Si el doctor sabe lo que hace. Ay, que me vale. Ustedes hagan de cuenta que están comiendo solas. Esconda ese plato, háganme caso. Yo me voy a esconder, ¿o yo? ¡Abran! ¡No me obligues a cerrar la puerta! Ya voy, es que me estoy cambiando para comer. ¡Abran, a ver! ¡No me mamen más gallo! Me va a tumbar la puerta, espere. Eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Le voy a tumbar la puerta ya! A ver. ¿Qué pasó, muchachitas? ¡Revisen todo! ¿Qué es la de ustedes dos, muchachitas? Les dije que abrieran la puerta. ¿Dónde está el herido? Bajen las armas. Que estamos aquí entre coterráneos. O paisanos que llaman. Bajen las armas. ¿Y ustedes también o qué? ¿O se las bajo? Oíste, Leandro, ¿vos crees que yo tengo tiempo suficiente todo el día como para estar pensando en vos? ¿No ves que tengo cositas que hacer? No, yo sé, hombre, yo sé, señor Don Cabo, lo sé muy bien. Pero es que usted sabe que los chismes vuelan, ¿cierto? Y por ahí están diciendo que usted es el más berraco de México, que está manejando todo, que lo está mandando todo acá, están diciendo. ¿Y cuál es el problema mío? No, ningún problema. Pero es que usted supo lo que me hicieron por allá en la cumbre en mi casita. ¿Sí se enteró? Claro que sí supe. Y me hubiera gustado conocer mucho ese pueblo. Lástima que lo volvieron mierda, ¿no? Sí, me lo acabaron, me lo destrozaron. ¿Y no le parece como coincidencia que justo yo tenga tantas ganas de vengarme de Aurelio Casillas y de pronto, ¡pra! Tremendo ahí, balacera y tal, y todo el mundo piensa que soy yo el culpable? Entonces me estás debiendo es como un favor, ¿no? Porque te estoy representando. También es cierto, mi Don Cabo. Ya que estamos ahí como en confianza, ¿y usted por qué me invita a su casita de pronto? Un aguardiente ahí sabroso, ya que somos como colegas. ¿Ah? ¿Colegas? Colegas. Colegas. Pues yo le abro las puertas de mi casa con mucho gusto, mijo. Bueno, si a usted no le importa mancharse su vestidito con la sangre de este poconón de herido, ¿no? No, hombre, para nada. Es más, mis hombres le van a ayudar. Cuente con ellos. Ok. Bueno, entonces bienvenidos a mi humilde morada. A mí nadie me informó que venía una agregada militar.
en labores de inteligencia y después de pasar más de 20 años trabajando para la revolución, yo juraría que usted sabe perfectamente cómo funcionan las cosas, señora embajadora. ¿O me equivoco? Las cosas. Las cosas. Ya te ubiqué. Ya sé quién eres perfectamente. Claro, por eso las cosas. ¿No serán mejor las camas? Es porque no estoy de acuerdo en tus decisiones, papá. Nada más alteras al Ismael. Ahora resulta que es mi culpa de lo que le pasó al Ismael. Claro que es tu culpa. ¿De quién son las ideas? ¿Tuyas? ¡Se me frenan ahí los dos! ¡Ya no pueden seguir discutiendo así! Miren nomás cómo quedó el testarudo de mi nieto ahí dentro. Tienes razón, abuela. Ya no te preocupes. De nada sirve discutir. A ver, que no estábamos todos separados cuando nos atacaron. Al Ismael, a mi abuela, a mí con Super Javi, tú con la vieja de la DEA. Pues sí, tienes razón, de nada sirve discutir. Voy a poner la inteligencia antes de la fuerza bruta. Esta es mi guerra y yo la voy a pelear. Luego hablamos, papá. ¿Dónde vas? No puedes salir, está bien caliente la zona. Y ahora te tengo que pedir permiso. Tengo cosas que hacer. ¡Pompeyo! Dime, niña. Aliste la camioneta. Tengo que recoger unos documentos en la oficina. Luego te hablo para ver cómo sigue el Ismael, abuela. Los documentos. Ajá. ¿Caminas? Sí, señor. Consíguete unos vatos para que sigan la rutila. No se le despeguen, ¿eh? Me respondes con tu vida. Sí, señor. No puedes quejarte de tus hijos, Aurelia. Si bien lo dicen, de tal palo, tal astilla. No sé de qué herido me hablan. Si no encontraron nada, porque no hay ningún herido. ¿Quién les dijo eso? Digamos que nos los dijo un pajarito. Ya sabes, pueblo chico, infierno grande. Comandante, venga, por favor, rápido. Vamos a ver cómo es. ¡Cuídenlas ahí! Por acá, por acá. ¡Casasola, por acá se escapó un individuo! Vamos, muchachos. Peinen toda la zona. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Sigan ese rastro! Vamos, Casasola. Nada. Usted y yo tenemos una conversación pendiente, ¿oyó? Y con usted también, ¿oyó, mamita? ¡Salgamos de acá! ¡Vamos! ¿Las señoras no prefieren tener su reunión a solas? Tú debes ser Arelis, ¿verdad? Así es. Mucho gusto. Mucho Ámbar gusto. Maldonado. Isturis, por favor, encárgate. Arelis, vamos a necesitar 2 oficinas. Una para mí y otra, por supuesto, también para mi asistente, De Isturis. Y te voy a tomar la palabra. Quiero una conversación a solas con la señora embajadora. Por supuesto. Permiso. Es que ya yo sé por dónde viene usted. Y quiero recordarle que eso es una revolución cívico-militar. ¿Sigues soñando con los colombianos? Síguete burlando, güey. Siéntate. Tenemos que checar muy bien cómo se está acomodando el tablero, porque han habido muchas sorpresitas con los nuevos candidatos que se están lanzando al ruedo para la presidencia. Así es, ahora resulta que Queen es Mr. Sympathy. ¿Sabes qué es lo peor de todo? El partido piensa que es la manera de ganarse los votos del pueblo. ¡Qué horror! Bueno, pues habrá que aprovechar eso. Pues sí, tal vez. Lo que a mí me saca un bostezo es lo de menos, ¿no?
prepárame un informe detallado de Queen, con sus palomitas, sus taches, porque ahora resulta que andar brincando de partido en partido sin comprometerte con una línea política es lo de hoy. ¿Qué tienes? ¿Estás enojado o qué? Digo, pensé que ese tipo te caía bien. Me parece extremadamente débil. Y para como me tienen ahorita el país, los de los narcos y colombianos desestabilizado, pues temo que al entregarle el poder, el güey me enjuicie. Yo estoy solo en esto, Jaime. Bueno, estamos solos en esto. Porque si yo me hundo, tú te vienes hasta el fondo conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando a Bernardo Castillo. Nos quedamos de ver aquí. ¿Va a dar una conferencia de prensa el secretario de Seguridad? Bueno, pues mínimo unas declaraciones por los hechos violentos del centro, ¿no le parece? Ha de ser muy padre entrevistar a tanta gente, ¿no? Sí. ¿Y es la primera vez que entrevista a Aurelio Casillas? Sí, claro. Fue muy emocionante, ¿no? Yo diría sorpresivo. Hay una curiosidad generalizada por saber quiénes son estas personas. Ahí tiene el caso de esta actriz que se metió en tantos problemas. Y también hubo una colega mía que se infató con el Chema Venegas. ¿Lo conoce? No sé, me dio la sensación de que se tensó. ¿Conoce usted al Chema Venegas? Sé bien quién es el Chema Venegas. Le voy a hablar a Castillo. Gracias. Ahora vuelvo. Si buscamos en la base de datos de la DEA en Colombia, seguramente nos arroja que eres un angelito, ¿eh? O que viniste a pagarle manda a la Virgencita de Guadalupe. César Alejandro Pineda, alias El Chirrete. ¿Por qué medios entraste al país, eh? ¿Dónde están tus documentos, tu pasaporte? Mejor que hables claro y nos digas qué haces aquí. Perdón. Castillo lo busca la periodista. De regreso. Corina, necesito que revises si hay venezolanos entre los detenidos. Muy bien. Ay, mija, ya veo por dónde viene la cosa. Tienes conexión con La Habana, con la guerrilla de Colombia. Están buscando poner orden en los carteles. Veo que estás muy bien informada. Y eso me gusta, que estés clarita. Que sepas que yo estoy en los negocios grandes, en los regionales. Y tú, pues allí en los pequeños, con la comida, mientras matas de hambre a la gente. Pero que te deje unas comisiones. Vaya. Mira, no nos pisemos la manguera, embajadora. Tú no me jodas, yo no te jodo. Simple. Isturis. ¿Tequilita o guaro? Guarito, guarito, Guarito. Eso es. Bienvenida, doctora, bienvenida. Está en su casa. Venga, una cosita que le quiero decir. Espero que se luzca. Que hay harto camello ahí, ¿oyó? Y lo que vea y oiga aquí, Cayetano, ¿oyó? Y que no se le vaya a morir nadie, ¿oyó? Vaya pues bien bella. Hombre, Cabito, es que de verdad no puedo creer que usted no me dé la posibilidad, hermano, de vengarme de Casillas, ¿no? Le voy a decir como dicen en los hospitales. Haga fila. Porque la que le tengo que cobrar a Casillas es nada más ni nada menos que la muerte de mi hijo. Y lo suyo pasó mucho después. No, amigo, es una cosa muy gorda. No hay nada que hacer. Pero ¿y cómo le suena si armamos una sociedad, ¿sí me entiende? Usted y yo. Una sociedad bien gorda, bien linda, bien popocha contra Casillas. Ah, ¿cómo la ve?
crees que en esa camioneta vaya el que andamos buscando? Pues la imagen de la única cámara que estaba funcionando por ahí no es muy clara, pero se alcanza a ver al copiloto señalando al centro de la calle. Madre, pues a ver, acércala más. Son el chatarrero y el skinny con el vato que rescataron. Hasta ahí da la imagen, señor. Ah, órale, Simón. Chingón. Vitaminas, investígate más de ese pedo, ¿va? Y comunícame con el Garañón y el Casola. Sí. Oye, Greñas, quiero sacar al Ismael del país en cuanto se levante de la cama. ¿Me ayudas con las opciones de lugares? Sí, señor. Sobres, no te despegues, dele. Vale. Patrón. ¿Qué onda? ¿Qué me tienes o qué? Pues vea, don Aurelio, nosotros hemos estado peinando todos estos caseríos y aquí en la serranía del Perijá, pero no ha aparecido nada. Pero yo le aseguro que si hay algún avión caído, se aparece. Madre, me cago. Pero vea, don Aurelio, también alégrese. Por otro lado, estamos echando para adelante lo de los laboratorios y así se reactiva el negocio. Comandante, o acá. Vea, don Aurelio, qué pena, me llamaron. Parece que encontraron algo. Ahorita lo llamo. Arre, ahí estamos. Termina. Quieto, no te muevas. Ya, tranquilo. Esta es mi guerra y yo la voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo a las 19 Centro por Telemundo.